Mi nombre es Enriqueta. Soy una mujer de casi 60 años. Digamos que soy un ser como cualquier otro, sin ninguna cualidad destacable en lo carnal, que transita por la vida envuelta en esta vorágine de entes espirituales de todo tipo de frecuencias que día y noche nos rodean. Nací en una cuna de clase media. Mis padres, con orígenes humildes pero aguerridos como todo mexicano, nacidos en Jalisco con todas las creencias religiosas y costumbres familiares, rodeados de tradiciones, con acceso a la educación como pocas familias de la época. Me contó mi madre que mi nacimiento estuvo muy bendecido. Llegué no solo con la torta ahogada bajo el brazo, también me traje la canasta de los tacos y los biónicos incluidos. Hubo mucha prosperidad en mi familia como si hubiéramos ganado la lotería sin jugarla. Fui la consentida de mi abuelo materno Enrique Vázquez. Mi abuela se llamaba también Enriqueta, por eso llevo su nombre. Además, mi parecido con ella es muy grande. No la conocí. Murió cuando mi madre tenía apenas 6 años. La mató el cáncer de estómago. Decían mis tías que se tragó toda la maldad que le hicieron a su familia para que sus hijos no sufrieran. Pero yo no lo creo, pues la vida de mi madre fue muy difícil, sin ella pues quedó huérfana. Para seguir prosperando, mi abuelo se mudó a la Ciudad de México. Era de profesión ingeniero químico. Era juez. De los que ahora se llaman juez de control. Su apariencia era bonachona. Era muy alto, de 1,28 metros, rubio de ojos color azul agua. Todo un galán, vestía con traje, corbata y sombrero de copa. Por la época era un don Juan. Tengo un recuerdo lúcido a los 4 años. Cuando fuimos a visitarlo a su casa de Xotepingo, siempre me sentaba en sus piernas y me regalaba una galleta. Me decía, tú eres la más valiente. Baja al sótano por tu regalo y no prendas la luz. Lo primero que toques con tus manos es tuyo. Para mí era toda una aventura. Nunca tuve miedo de ir, sola en la oscuridad para bajar. Por las escaleras frías del sótano, eran muy altas para mi estatura. Debía bajarlas sentándome de una en una. Era toda una experiencia. La primera vez que bajé se escuchaba una gotera. Olía rico, a lociones, perfumes y tierra mojada. Encontré una bolsita de terciopelo con unas piedras dentro. Sonaban muy bonito cuando las sacudía. Pero cuando palpaba la mesa en donde estaba esta bolsita sentí, como un mantel de textura como de peluche. Se sentía muy cálido. Tomé la bolsita y salí contenta con mi tesoro entre las manos. Íbamos a visitarlo cada 15 días, por lo que mi caja de tesoros iba creciendo. Siempre estaba algo sobre esa mesa con mantel de peluche. Un día mi abuelo estaba preocupado. Algo en su trabajo no iba bien. Yo tenía casi 8 años. En esa ocasión se reunió toda la familia. Se encerraron en la sala. A los niños no nos dejaron entrar. Como no había otra cosa que hacer y los niños grandes tampoco me dejaban jugar con ellos. Decidí bajar al sótano sola por mi regalo. Total, ¿qué podía pasar? Yo tenía el permiso de mi abuelo. Ese día algo era diferente. El olor cambió. La humedad era mayor y la coladera destapada dejaba el aroma a cañería espantoso. Brinqué de 2 en 2 los escalones hasta llegar a la mesita. Nunca supe por qué no tuve la curiosidad de buscar el interruptor de la luz. Siempre bajé a oscuras, pues era la instrucción de mi abuelo. Toqué la mesa, pero ya no había mantel. Estaba una navaja mojada. Había unas tazas llenas de algo que parecía gel caliente y seguí, tocando hasta que encontré una nueva bolsita. Pero esta vez la bolsita tenía un par de monedas de cobre. La guardé apretada en mi mano y al girarme a la salida, algo me detuvo en seco. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Escuché una respiración agitada en dirección a mi cara. Un par de ojos amarillos estaban perforándome. Con la mirada a escasos 4 metros de distancia, se movía lentamente hacia mí mientras gruñía como un animal enojado. Se puso en 2 patas y casi llegaba al techo. La luz de la entrada apenas lo iluminaba. No alcancé a ver nada más. Pegué uno de los gritos más fuertes que recuerdo haber lanzado en toda mi vida. Y no supe más. Me desmayé de la impresión. Cuando desperté estaba en el sofá de la sala. No había nadie cerca. Ningún adulto, ningún niño, solo estaba yo. Pensé que lo había soñado. Me incorporé del sofá y me quedé sentada, mientras trataba de entender por qué. Estaba ahí y qué había pasado. De un golpe mi abuelo abrió la puerta que separaba la sala del comedor y me preguntó, ¿estás bien? Casi en una frase le dije atropelladamente mi experiencia. Me abrazó y me dijo, nunca bajes al sótano hasta que yo te diga, vete a jugar. Pronto olvidé la experiencia, pero empezaron a suceder cosas extrañas desde aquel día. Mi abuelo no sabía que me había traído a casa una bolsita con 2 monedas de cobre. Pasaron 4 años y no se volvió a hablar del asunto. Iba a cumplir 12 años el 15 de julio. Estábamos preparándonos para visitar al abuelo. Yo ya era una adolescente, y lo único que quería era que mis papás me dejaran en paz.
No quería saber de nada de ellos ni de nadie, pero era el día para festejar con el abuelo nuestro cumpleaños. Yo era feliz en esa casa con él, el único hombre que me entendía y con quien tenía un vínculo lleno de tesoros. Mi abuelo ese día estaba feliz. Volví al sótano por otra bolsita. Esta vez estaba llena de terrones cuadrados de azúcar y había algo más. La mesita de peluche estaba rígida, ya no se sentía cálida. La superficie se había vuelto tosca, como áspera, pero con la nueva bolsita estaba un libro de historietas, que hablaba de tradiciones y maldiciones en México. Recuerdo que decía algo de un nahual. Lo leí todo ese mismo día, y corrí a preguntarle a mi abuelo sobre el libro. Me explicó sobre las maldiciones entre generaciones, sobre las herencias, tradiciones, nahuales, aquelarres, reuniones con su familia, amigos y cómo ellos hacían fiestas alrededor de una fogata, cantaban a la luz de la luna. Yo no entendí nada. Mi cerebro limitado absorbía todo pero sin entender. Me dijo, hoy vamos a bajar juntos, ya es hora. Recuerdo que mi madre lo amaba mucho, y cuando le dije que iba con el abuelo al sótano, se quedó sonriendo y me dijo, ve, yo aquí te espero. Yo estaba feliz, pues por fin mi abuelo iba a encender la luz y podría ver el mundo de tesoros que había en esa habitación. Quería conocer todos los frascos de perfume que me envolvían, con su aroma cada vez que bajaba, ubicar en dónde estaban los estantes y los libros que tanto me platicaba, pero no encendió la luz. Él entró primero. Me dijo que iba a encender una lamparita de alcohol y que bajara cuando él me avisara. Esperé cerca de 10 minutos, se me hicieron eternos. Pensé que estaba preparándome una enorme bolsa de tesoros. Pasado este tiempo me gritó, «Baja, hija». Emocionada bajé las escaleras. Caminé por el pasillo principal tocando las paredes. La mesita de peluche ya no estaba. Solo recorrí la madera con las manos y seguí la voz de mi abuelo. De pronto el aire se hizo pesado. Olía a viejo, a humedad y a caño. Le dije, «Abuelo, hay que sacar ese animal que se murió porque apesta a perro moj». No terminé de decirlo. Mi abuelo estaba de pie a un costado de lo que parecía un animal negro. Parado en 2 patas, se veía como de la estatura de mi abuelo. Su cara era agresiva. Jadeaba y sus colmillos salivaban de una forma asquerosa. Estaba petrificada. No me pude mover. Estaba asustada. Pero viendo cómo mi abuelo iba de un lado de la habitación al otro lado, reuniendo objetos en una mesa de centro, estaba preparando como una mesa semejante a una ofrenda de esas como las de muertos. Había velas, vasos de agua, comida, muchos frascos, hierbas. Se quemaba al fondo algo con olor a romero. Y el ser apestoso, jadeando, mirándome fijamente. Con la voz temblorosa solo pude decir, «Abue», y empecé a llorar. La cara de mi abuelo se transformó y me gritó con una voz cavernosa, «Grave». La comparé al ruido que hace la bocina de un camión cerca de mi oído. «Es la última vez que lloras, guarda silencio». Me arrastró a una mesa como de exploración, de esas como de consultorio médico. Yo estaba petrificada, rígida. No podía moverme a voluntad. El animal levantó la pata y aulló. Ese sonido aún me persigue en la memoria. Lo último que recuerdo fue que vi a mi abuelo acercar mi brazo al hocico de aquel animal. Sentí sus colmillos hundirse en mi muñeca izquierda. Parecía que me atravesaban con un hierro caliente. Tenía taquicardia. Me latía el corazón a 1000. Sentí que se me rompía el pecho. Sudaba frío, pero tenía mucho calor. Mi cara chorreaba como si una regadera saliera de mi cabello. En la oscuridad de la habitación se movían sombras. Vi que otros seres similares entraron. Había mucho ruido. Todos gritaban, aullaban. En mi mente trataba de ver la cara bondadosa del abuelo, pero ya no estaba. Era completamente diferente. Con la mirada profunda, encendida como si me odiara, esos ojos azules color agua se volvieron rojos. Vi cómo se llevaba a la boca su mano, lamiendo un chorro de mi sangre. Mi estómago se revolvió. Creo que vomité y sentí que caí en un pozo profundo, donde no volví a saber nada de mí. Estuve en el hospital casi un mes. Desperté después de algunos días. Me sentía cansada y adormilada. Abrí los ojos y de una mirada recorrí la habitación. Estaba conectada a un monitor cardíaco. Me dolía mucho el pecho. Bajé la mirada y vi muchos vendajes. El dolor era insoportable. Me atravesaba como si me hubieran apuñalado. Tenía una abertura desde la clavícula hasta el estómago. Estaba hinchada como si me hubieran metido un almohadón en el pecho. Mis heridas eran graves. Mis muñecas estaban amarradas a los costados de la cama. Me preguntaba por qué mi abuelo me había hecho daño. ¿Acaso ya no me quería? Pensé, se cansó de mí y de darme bolsitas de tesoros. ¿Pero por qué mi abuelo había tratado de matarme?
No entendía. Observé el lugar donde mi abuelo me había cortado, pero la piel estaba intacta. Ninguna de mis muñecas parecía haber sido dañada. No entendí qué estaba pasando. Escuché la voz de mi madre en la entrada de la habitación. Me sentí aliviada al verla y lloré como loca. Me abrazó y me dijo: «Calma, calma, pedacito de carne». Así me decía de cariño. Entre berridos y sollozos le dije todo lo que había ocurrido. Ella me dijo, con toda la serenidad y paciencia que la caracterizaba: «Todo está bien. Estabas por bajar al sótano y rodaste por la escalera. Te dio un infarto. Tuvimos que traerte a urgencias. Vas a estar bien. Tu abuelo te manda muchos besos». Volví a perder el conocimiento. Solo recuerdo que iban y venían los doctores a pasar visita. Sentía el dolor de la herida cicatrizando. Perdí casi la mitad de mi peso. Mi estatura a los 12 años. Era de 1,70, pues toda mi familia es así. Llegué a los 48 kilos. Así que parecía un fideo andante. Pasó todo un mes. La aventura de haber tenido un infarto en los años 70 a los 12 años, con una cirugía que parecía haber sido practicada por el doctor Frankenstein, me llenó de muchas inseguridades, pues la medicina en México no estaba tan avanzada en temas de cardiología. Tuvieron que abrir mi pecho, romper el tórax para masajear el corazón y arreglar algo llamado taquicardia, ventricular de reentrada y un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mi recuperación fue rápida, pues la edad ayudó mucho. Aunque mi pecho parecía un mapa, me puse de pie muy pronto. El día que me dieron de alta, mi madre me dijo que el abuelo iría por mí. Tuve ansiedad todo el día. Estuve a punto de volver a infartarme. Saber que mi abuelo iba por mí me hacía temblar. Pero las palabras de mi madre me aseguraban que eran imaginaciones, mías debido a toda la situación. Cuando me dieron el alta, una enfermera que me ayudó a vestir hizo algunos comentarios que me sacudieron. Me dijo que había tenido mucha suerte porque los niños que se infartan se mueren todos, que algún pacto debió hacer mi familia, porque en el quirófano me morí varias veces. Me quedé fría. No pude articular palabra alguna. Me miró con desprecio y salió de la habitación corriendo cuando vio a mi abuelo llegar. Ahí estaba, de pie en el marco de la puerta en punto de la 1 de la tarde. Su cara bondadosa volvió. Su sonrisa era la misma, que yo amaba, y a lo lejos me dijo: «Tu madre ya me contó todo lo que soñaste. No te preocupes, no muerdo», y sonrió como siempre. Aunque su cara y su mirada volvieron, algo en mí se había roto. Ya no lo veía igual después de ese día. Me abrazó y me llevó a su casa. Caminamos callados durante todo el camino a la entrada, hasta que el ruido de unos trabajadores me sacó del silencio. Por primera vez vi las puertas del sótano abiertas de par en par. Algunos trabajadores entraban y salían sacando muebles. Mi abuelo me dijo, sonriendo, que iba a encontrar ese perro muerto que apestaba el sótano para que yo pudiera ver los libros que me iba a mostrar ese día. Me dijo algo que me incomodó hasta los huesos. «Tengo que encontrar unas monedas que perdí. En nuestro siguiente cumpleaños tú y yo vamos a correr por toda la ciudad, ya lo verás». Recordé que yo tenía unas monedas que había sacado el primer día que encontré esa cosa enorme de ojos amarillos. Esa tarde, cuando regresé a casa de mi madre, me distraje en las curaciones de mis heridas y olvidé por completo las monedas. A partir de esa fecha, mi abuelo se volvió distante, hasta un poco frío. Se volvió indiferente a mi cercanía. Le pidió a mi madre que no regresara en los siguientes meses porque estaría muy ocupado. En los siguientes meses supe que mi abuelo enfermó de gravedad. Mi madre se fue al hospital a cuidarlo. Mi abuelo murió el 15 de julio del siguiente año, en nuestro cumpleaños. Él cumplía 66. En los siguientes meses supe que mi abuelo enfermó de gravedad. Mi madre se fue al hospital a cuidarlo. Mi abuelo murió el 15 de julio del siguiente año, en nuestro cumpleaños. Él cumplía 66 años, yo 13. Pero por alguna razón ya no me importaba. Todo ese año la indiferencia creció tanto que no volví a su casa. Ni siquiera mi madre estaba preocupada. Solo la vi triste el primer mes. Después, como si nada hubiera pasado, todo muy extraño. Y como pasa en nuestro querido país, los problemas de la herencia se incrementaron. Mis tías y tíos se peleaban las propiedades. Mi abuelo le dejó la casa a mi madre, así que los tíos tuvieron que salir de la propiedad. Mis tías a veces comentaban que, si no fuera por mi culpa, ellas tendrían esa casa, pero se fueron sin chistar. Mi madre no me dejó regresar a esa casa hasta después que se cerraron los trámites legales. La casa ahora era de mi madre, y mi nueva habitación sería aquel sótano. Tuve una sensación extraña entre gusto y rechazo. Me iba a mudar ahí, y no estaba muy emocionada por hacerlo. Mi vida fue aburrida en los siguientes 4 años.
El sótano mantenía los libros del abuelo. El lugar estaba iluminado por completo. Me quedaba horas enteras haciendo tareas, viendo los perfumes y todos los experimentos que hacía, pues era ingeniero químico. Ya con luz, la habitación se veía diferente. El tiempo pasó hasta que cumplí 16 años. En la noche siguiente a mi cumpleaños, estaba ya en mi cama, lista para dormir. Recuerdo que llovía mucho. El cielo se caía a cántaros y la luz se iba y regresaba. Había muchos relámpagos. Mi madre encontró la lamparita de alcohol de mi abuelo, la dejó sobre mi buró y salió de la habitación. Solo me dijo: «Enciérrate y no abras la puerta, se puede meter el agua». Dormité durante unos minutos. Me sentía extrañamente cansada. Sentía en la nuca como cosquillas, como si me acariciaran la cabeza. Una extraña energía me daba pequeñas descargas en la espalda. Recordé a mi abuelo. Solo dije en voz alta: «Ojalá pudiera volverte a ver». Y me quedé dormida. Tuve pesadillas. Soñé que alguien me estaba persiguiendo. En mi sueño vi un camino empedrado, y a los costados había mucha vegetación. Empecé a sentir mucho calor y parecía que cada paso que daba me acercaba a una intensa fogata. Pero no dejaba de correr hacia ella. Y atrás algo me perseguía. De pronto ese olor apareció. No sé si lo vi o lo imaginé o fue un sueño vívido, pero con mi mano derecha estaba tocando con mis dedos la mesita, con la superficie de aspecto de peluche donde mi abuelo dejaba las bolsitas de tesoros, pero al mirar las patas de la mesa, estaba un animal abierto, desde la garganta hasta los genitales, cubriendo la mesa como si fuera un mantel. La vez que vi a mi abuelo en lo que mi madre decía que eran imaginaciones mías, tuve una visión como un flashazo. Esa mesita ya las había visto. Ese día, pero ahora tenía una cara de mujer con cuerpo de animal. Era la cara de mi abuela Enriqueta. Como siempre entraba en la oscuridad, mis manos eran mis ojos. Recordaba perfectamente que esa mesita estaba cubierta por ese mantel. Ahora me quedaba claro. Era ese animal utilizado para cubrirla y con el tiempo se fue secando hasta que se acartonó por la resequedad de la piel de un animal muerto. Llegué en un momento a los pies de la fogata. Ya no corría, solo estaba de pie cerca del fuego. Sentía que me quemaba la piel. El olor a perro mojado se hizo más denso, y lo escuché con la misma voz grave, como una bocina en mi oído casi ensordeciéndome, gritando mi nombre entre groserías y maldiciones. La voz de mi abuelo aullando frente a mí, mirándome fijamente con esos ojos azules, inyectados de sangre. Yo estaba paralizada, fría, sentí que me moría. El temblor del pánico me sacudía, pero seguía viendo la cara de mi abuelo. Solo le murmuré: «Abuelo, ayúdame». En un instante sentí que me arrojaron a la cama, como si estuviera flotando y de pronto caí de lo alto. No podía gritar. Regresé al momento donde ese animal mordía mi brazo, aquella tarde cuando tuve mi supuesto infarto. Escuché a mi abuelo decirle a ese ser que me tomara a cambio de su vida, que me ofrendaba para que él pudiera seguir viviendo. Ese ser hablaba como en quejidos, pero el abuelo todo lo entendía. Me acostaron en la mesa de exploración. Mientras ese ser se alimentaba de la sangre que escurría en mi muñeca, mi abuelo tomó el cuchillo mojado. Hizo algunas oraciones que no entendí y sentí como hundió la navaja en mi pecho. Al fondo de la habitación se veían personas ingresando. Todas tenían la misma forma del primer ser. Todos eran como animales en dos patas, con ojos amarillos, rojos y algunos eran azules como el agua. Todos babeaban. Esperaban a que el abuelo diera algún tipo de orden. Vi la cara del abuelo transformarse. Era horrible y su aliento apestaba como a hierro. Mi corazón latía con mucha fuerza y el dolor del pecho elevó mi adrenalina. No paraba de llorar y de gritar a mi madre por ayuda. En un instante se oyó un golpe como una puerta rompiéndose, y vi a mi madre rugiendo como fiera, gritándole a mi abuelo: «¡Con ella no, con ella no!». Sus uñas eran como garras en las manos. Su cara estaba transformada, tenía colmillos enormes y gruñía. Se fue sobre mi abuelo, se interpuso entre el ser y yo. Antes de perder la conciencia en ese sueño, alcancé a ver que del cuello de mi madre colgaba un collar con 2 monedas de cobre. En ese momento todo se volvió bruma en mi cabeza. Todo estaba revuelto, no podía despertar. Solo el ruido espantoso de un rayo que cayó cerca e iluminó el sótano me regresó la conciencia. Lloré toda la noche. Mi madre fue la única que entendió mi pesadilla. Ella solo me dice que todo va a estar bien, que no me preocupe y que no deje de usar mi regalo de 16 años. Un collar con las monedas de cobre que había tomado, sin el permiso de mi abuelo, y que guardé en el fondo de mi mochila, como el que usa ella y el que todos los días me recuerda esa tarde, donde iba a convertirme en la ofrenda del abuelo.